quién es Jaime Mayor Oreja, pero yo quiero destacarle por algo que me parece muy importante. No solo por las convicciones que todos conocemos, sino porque es una voz que clama en el pensamiento único. Vivimos en estos momentos en un leninismo cultural de izquierda a derecha que hace que determinadas cuestiones estén proscritas, no se pueden tratar. Cuando un comisario europeo se declara favorable a la vida, tiene que dimitir. Eso es terrible. Os debo decir que yo considero que el derecho a la vida está por delante de todo. Si no hay vida, no hay nada más. El derecho a la vida, sin embargo, fijaos, somos los hombres la única especie que nos matamos a nosotros mismos. Vamos contra el instinto de supervivencia, que es básico. Esto ha traído graves consecuencias demográficas en todas las sociedades libres, evidentemente. Estamos asistiendo a una caída de la natalidad peligrosísima. Desde la Comunidad de Madrid se está intentando poner remedio con esos planes de ayuda a la natalidad que está impulsando la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en ese afán de apoyar a las mujeres que desean ser madres, con ayudas económicas, con deducciones fiscales, pero con todo tipo de iniciativas también. Yo quiero manifestarme en cuanto al derecho a la vida, que algunos llaman interrupción voluntaria del embarazo, como si un embarazo se pudiera interrumpir y luego proseguir. Eso de interrupción voluntaria del embarazo es Gramsci. Volvemos al leninismo cultural. El derecho a la vida, que hablamos del aborto, yo lo llamo así, y es como debemos llamarlo, es una cuestión prepolítica, es una cuestión moral, es una cuestión de conciencia. Claro que bajo el estatismo no se puede objetar a aquello que el pensamiento único no permite. Por eso, Jaime, tu voz es muy importante y relevante. El derecho a la vida, estar a favor, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de izquierdas o derechas. Como digo, es una cuestión prepolítica y moral. Y yo también quiero citar a alguien para que os deis cuenta que esto que digo es así. Alguien dijo: el aborto para mí es un asesinato, y es el asesinato del ser más débil y más desprotegido. Lo dijo un 27 de marzo de 2018, Rafael Correa, presidente socialista chavista de Ecuador. La defensa del derecho a la vida es una cuestión transversal que, en mi opinión, debería unirnos a todos. Y, por supuesto, Jaime, estoy deseando escucharte. Muchas gracias por estar aquí. Querida alcaldesa, querida concejal, querida Almudena, querida Sonsoles, señores y señores, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación de Sonsoles, muchas gracias por la presencia de Almudena Negro hoy aquí con nosotros, pero sobre todo muchas gracias porque nos acompañan en este acto de hoy, en el que vamos a tratar fundamentalmente, además de hablar de la vida, tratar de entender, comprender y compartir el momento histórico en el que vivimos, que no es cualquier momento. Por eso, mi primera parte de mi intervención, que luego dará pie, por supuesto, al coloquio que queráis vosotros entablar, y vamos a centrar los temas que os interesen más en el desarrollo de los mismos, pero mi primera parte va a tratar de ser un diagnóstico, un retrato de lo que sucede en el Occidente, en Europa, en España, en qué momento vivimos, para luego entrar en una consideración sobre estrictamente la vida y la evolución de la vida, del derecho a la vida, y terminar con alguna consideración respecto de una iniciativa cultural que estamos tratando de llevar a la práctica con dificultad, pero con ilusión en toda España, que es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Pero como antes acabo de señalar, vamos a empezar hablando de en qué momento vivimos. Los que nacimos ya hace unos cuantos años, bastantes, demasiados, pero que nacimos, en mi caso,
6 años después de la final de la Segunda Guerra Mundial, 12 años después del final de la Guerra Civil Española, inaugurábamos una etapa en nuestra vida y en la historia. La etapa anterior había sido cerrada con la tragedia, con las guerras, entre europeos, singularmente entre franceses y alemanes, y entre españoles en la Guerra Civil Española. Nosotros, no era importante para nosotros el diagnosticar el momento en el que vivíamos. Vivíamos la posguerra, la post-tragedia. Hoy un chico joven, los que veo aquí, probablemente ni ellos saben, ni nosotros tampoco, determinar en qué momento de la historia vivimos. Lo único que vemos es que hay desorden, mucho desorden, inquietante desorden en España, en Europa, en Occidente. No es un desorden fruto de la casualidad, tiene sus causas, pero lo que es evidente es que el desorden nunca termina en el extremo desorden. Al final el desorden termina en un cierto traumatismo, pero no sabemos determinar más que intuir que exactamente vivimos en un momento peculiar, que indica que estamos en el final de una etapa de Occidente. No en el final de Occidente, no. El final de una etapa de Occidente, y nuestro termómetro y nuestro indicador es el desorden generalizado en el que estamos viviendo. Esa transición que vive Occidente es lo mismo que decadencia, es lo mismo que debilidad. La transición ya sabemos que es debilidad. Hubo una transición en la buena dirección en España, pero era débil, porque la transición es débil por su propia naturaleza. Y eso significa que es lo mismo que decadencia. Occidente vive una decadencia, una crisis, es decir, un tránsito, una transición. Y en todos los lugares es la misma, pero se manifiesta de formas distintas. En Estados Unidos, que es nuestro país líder en nuestra civilización, se transita hacia una polarización, fractura social como nunca había vivido aquella nación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Jamás habían estado tan divididos los norteamericanos. Parece que hay dos bandos irreconciliables. Pero es que hay una fractura social. Hay excelentes movimientos que defienden la vida en el ámbito cultural y hay muchísimas universidades que están dedicadas a la cultura de la cancelación. Es decir, que si no piensas como la moda dominante, no existes. Es decir, es una quiebra en la base social y se está transitando, sin saber el final, a una polarización exagerada. Europa tiene otra transición distinta. Yo diría que Europa muchas veces transita hacia la nada. No sabemos exactamente en qué dirección. Un gran pensador, un gran intelectual, don Dalmacio Negro, ha dicho que en las últimas épocas la historia de Europa es la historia de una serie de ocurrencias. Y el mejor ejemplo lo tenemos desde hace una semana en la misma Francia. En Francia, el presidente Macron, al mismo tiempo que ha advertido que podríamos entrar las tropas occidentales en Ucrania en el conflicto, con lo cual lo que está diciendo es que estamos en una víspera de una guerra, pero al mismo tiempo hace una semana, 2 semanas, ha dicho que en Francia, y lo ha aprobado, el derecho del aborto sea un derecho constitucional francés. Se ha aprobado en la Asamblea, se va a aprobar probablemente en el Senado, la mayoría fue aplastante en Francia, y yo me pregunto, resulta que estamos en víspera de guerra y al mismo tiempo la única propuesta concreta es que la Asamblea Nacional apruebe el derecho al aborto como un derecho constitucional francés, y que hace 1 año y medio haya dicho en Estrasburgo que su objetivo principal en la presidencia europea, en la presidencia francesa de la Unión Europea, es que el aborto sea considerado como
un derecho fundamental dentro de la lista de derechos fundamentales de Europa, eso es transitar hacia la nada. Una de cal y otra de arena. Mucho coraje, con razón, para hacer frente al ataque brutal de Putin y al mismo tiempo estar abriendo la puerta a la destrucción de la vida como un derecho constitucional en Francia. Eso significa que la Unión Europea hoy camina hacia la nada, que es hacia la irrelevancia. Yo he estado 10 años en el Parlamento Europeo y he sido el vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo encargado de la estrategia política del grupo. Yo al cabo de los 6 años me di cuenta que yo no tenía un grupo con estrategia política. No había cohesión en fundamentos, no había cohesión en principios. Y los españoles votábamos distinto que los holandeses cuando se abordaban determinadas cuestiones, no en un tema económico, sino en temas estrictamente en fundamentos. Eso significa que el Parlamento Europeo muchas veces, esencialmente, a veces, no sabes en qué dirección camina. La América española, lo estamos viendo, salvo excepciones, brillantes excepciones, esperanzadoras excepciones, como en Argentina, con Javier Milei, pero en general están caminando a regímenes comunistas. Es decir, los movimientos de liberación nacional que dieron lugar a las naciones americanas contra España, curiosamente, acaban en el comunismo. Los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Perú, los ejemplos, por supuesto, de Cuba, de todos estos países, lo que significa esencialmente es que, como es el eslabón más débil del mundo occidental, porque es donde hay más desigualdades sociales, donde hay menos clases medias, su transición en principio es hacia el comunismo. Y España está en una mezcla entre la nada y un cierto totalitarismo, que es lo que caracteriza hoy España. Entonces tenemos una transición singular, la que luego me voy a detener porque me parece que estamos en Torrelodones, estamos en el corazón de España y vale la pena que me detenga. Pero trataré antes de explicar en todas estas transiciones, crisis que viven los países occidentales, puntos de denominadores comunes. El primer punto, que esto es una crisis de la verdad. Es decir, nosotros huimos de la verdad como de la peste. Todo lo que nos perturba lo apartamos. No nos gusta escuchar lo que estamos haciendo mal. Es una crisis de la verdad. La mentira siempre está en la superficie de los hechos. Y por eso la mentira es para expandirla. Se hace con facilidad. La mentira se expande con facilidad. La mentira fundamentalmente se utiliza, se usa. La verdad se busca. La verdad está en la raíz, no está en la superficie. En los hechos siempre está en la raíz de los mismos. Y lo que sucede es que por ello, en demasiadas ocasiones, por comodidad, la mentira prevalece sobre la verdad. Y esa es una parte sustancial de la crisis de Occidente, la prevalencia de la mentira sobre la verdad. En España es la caricatura de la crisis, pero, insisto, me refiero luego a lo que está sucediendo en España. En definitiva, es una crisis de comodidad. Nuestra civilización es una civilización de fin de semana. Lo único inalterable es que llegue mañana viernes y que tengamos el fin de semana. Y nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pensamos que los conflictos, las guerras, las dificultades es de otra generación. Nosotros somos mejores, porque hemos viajado más, porque tenemos más medios de comunicación, pero sin embargo nos hemos olvidado que las personas sustancialmente somos las mismas, ni mucho mejores ni mucho peores. Nuestros bisabuelos no eran mucho mejores que nosotros, ni mucho peores. Y nosotros exactamente lo mismo. Pero nos hemos olvidado de cómo vivían. Y hemos pensado ya que a nosotros nos corresponde solo administrar nuestro bienestar material.
A nosotros ya no nos corresponde administrar situaciones de dificultad y no entendemos que la historia es cíclica. La historia es cíclica y hay un arranque, un desarrollo y un desenlace. Y al final vamos a vivir, los que vivan, y a lo mejor a otros nos corresponde otro mundo distinto en el que estamos, pero es evidente que vamos a vivir una etapa que a nivel de ciclo significa que vamos a vivir el final de una etapa occidental. No, insisto, el final de Occidente, no el final de España, pero sí vamos a vivir una crisis traumática en España y en el mundo occidental, simplemente por un diagnóstico del momento en el que estamos viviendo. Entonces, es una crisis de comodidad, no es una crisis de subsistencia, es una crisis de la verdad. Y eso fundamentalmente hace que nosotros hoy entendamos que hay una máxima, una sentencia que domina nuestro mundo, que es: la libertad nos hará verdaderos. Una mentira. Porque hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana, no te hace verdadero. Te hace ser un fresco, que es distinto. Pero la máxima, la sentencia es: la verdad os hará libres. Es decir, si tú buscas la verdad, sufres por la verdad, al final te haces un hombre libre. Lo que sucede es que decir una vez la verdad en la vida de cada uno es muy fácil. Decir una vez la verdad en la familia, en el trabajo, en la política, es muy fácil, todo el mundo lo hace. Ahora, decir muchas veces la verdad te deja exhausto y además te lleva a la soledad. Te lleva a la soledad porque la fortaleza te lleva a la soledad y a la recíproca. Muchas veces la soledad te lleva a la fortaleza. Es decir, tienes que experimentar la soledad para fortalecer tus principios y tus fundamentos, aunque te quedes solo. Yo a veces estaba en una moda dominante. En los años en los que era ministro, tuve la suerte, la fortuna, el privilegio de estar en una moda dominante. Ahora, 30 años después, a veces defender determinadas cosas te lleva a la soledad, a la fortaleza de la soledad. Y esa es la situación en la que básicamente se enmarca la crisis que vivimos. En el Occidente, la crisis no solo está en España. Lo que pasa es que se manifiesta en España de una forma diferente. ¿Cuál es la transición que vive España, que muchas veces no la entendemos? Es una transición entre lo que fue un crimen determinante y decisivo, que fue la violencia terrorista, a una mentira, que hoy es igualmente determinante y decisiva. Hace 50 años, en diciembre del año 73, era asesinado el almirante Carrero Blanco en Madrid, en la calle Claudio Coello, en un atentado donde robó su coche y aterrizó en la iglesia de los jesuitas. Bueno, desde esa fecha, por poner un ejemplo de una fecha determinante, reflexionando los que hemos estado a veces en primera línea en esta actividad política, a diferencia de lo que ha pasado en los países occidentales, donde el terrorismo ha sido una amenaza, no, el terrorismo ha sido determinante en España. Por ejemplo, cuando yo veo en la propia Constitución española que se dice que mi tierra, País Vasco, y Cataluña somos nacionalidades históricas, yo me pregunto, no, pero nosotros éramos apéndice del Reino de Castilla y del Reino de Aragón. ¿No serán más nacionalidades históricas o comunidades históricas Asturias? ¿O Castilla? ¿O Navarra? ¿O Aragón? ¿Por qué somos nosotros nacionalidades históricas? Porque la violencia determinó que teníamos que ser nosotros comunidades históricas. ¿Por qué España tiene hoy un problema singular con la energía? Porque no hay centrales nucleares. Más allá de la reflexión, de la consideración que nos merezcan las centrales nucleares,
Y yo digo, bueno, ¿y por qué Francia las tiene y nosotros no? Porque la violencia terrorista de ETA determinó en el año 80 que había que cerrar la central nuclear de Lemóniz, había que desnuclearizar la costa vasca. Aquella decisión determinó que España ya no tuviese un futuro en la energía nuclear. ¿Cuál fue el elemento determinante? La violencia terrorista. ¿Qué pasó el 11M del 2004? Un atentado terrorista. Cambió el rumbo de España. No nos hemos recuperado de ese cambio de rumbo. Aquel atentado, más allá de la autoría de unos o de otros, cambió el rumbo, cambió la dirección de España. Y no nos hemos recuperado. Seguimos muchas veces con una falta de dirección. Eso significa que la violencia determinó el presente y el futuro de España. Y si fue así, porque fue así, otra cosa es que no hemos estado subyugados o sometidos a la violencia terrorista, hemos estado determinados. El resto de Occidente ha estado amenazado, que es diferente. Pero nosotros hemos hecho un tránsito. De pronto un día hemos pasado del crimen a la mentira. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Desde la mentira. De pronto se dijo, españoles, hemos derrotado a ETA. Mentira. Un gobierno ha pactado con ETA un mal llamado proceso de paz, que consistía esencialmente en lo de siempre en los mal llamados procesos de paz. Paz por poder para los terroristas. 3 ejemplos. En Colombia, cuando hay un proceso de paz, ¿hoy quién gobierna? Petro, que era el jefe, uno de los jefes de los grupos terroristas. Paz por poder para ti. ¿Qué ha sucedido en Irlanda del Norte? Con la negociación del IRA con el gobierno británico, que hoy el primer ministro de Irlanda del Norte es del IRA. ¿Y qué está sucediendo en España? Que ETA esencialmente hoy cogobierna España en la sombra y está a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. Eso significa que es un tránsito del crimen a la mentira. Entonces en España ahora vivimos una etapa en que esa mentira es determinante. Hoy todo en la política española, cuando escuchas a Sánchez, a sus ministros, todo es mentira. Cuando hablan sabes que está diciendo una mentira. Están sostenidos por la mentira. Todo es mentira. No hay un gobierno de coalición en España. Hay un proceso cultural. Hay un frente popular, como aquel que fue un preludio de la tragedia de España en el año 35. Esto no es un gobierno de coalición, es un frente popular. Un frente popular en el que hay un puente de mando, en el que estuvieron en su momento Rodríguez Zapatero y ETA, y en el que hoy estoy Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y fuera de ese puente de mando, desubicados, hay los dos partidos de antes. El partido Junts, la antigua Convergencia, que lo que ha buscado es el extremo, son extremistas e influyen de una manera determinante, pero no porque están en el puente de mando, sino porque han extremado su posición. Y el otro partido es el PNV. El PNV gobierna y es moderado, y entonces no tiene la influencia que hoy tiene Junts. Pero el puente de mando esencialmente está formado por ETA. Hablo siempre de ETA, Bildu nunca ha existido, Herri Batasuna nunca ha existido. Lo que pasa es que para el proceso de paz era indispensable encontrarse en el partido, un supuesto partido que estaba enfrente de ETA. Una mentira. Era porque era necesario para el mal llamado proceso de paz. Entonces, lo que es evidente es que la mentira es la característica principal. La mentira se ha hecho hábito, se ha hecho costumbre, se ha hecho ley. Entonces, en esta primera legislatura, una vez que ese Frente Popular adquiera el poder con una mentira, es decir, la supuesta corrupción del caso Gürtel de Mariano Rajoy, una mentira, por una resolución judicial que estaba
hecha para esto, pero ellos no están indignados por la corrupción. No, ellos necesitan que ese frente, esa asociación comunistas, socialistas y nacionalistas alcance el poder. Y eso es la moción de censura en el año 2018. Una mentira. Fue una moción de censura para que el Frente Popular gobernase España. 2018. Ello quiere decir que la primera legislatura, tras esa fecha, lo que ha hecho es que la ley se hace mentira. El aborto se amplía. La eutanasia se legaliza. La ley de la memoria histórica democrática se hace ley. La ley del sí es sí se hace ley. La libertad sexual, de acuerdo con sus parámetros. La ley de la diversidad familiar, todavía no se ha hecho ley, pero estaba a punto de aprobarse. Es decir, todo es una mentira. Bueno, el crimen y la mentira tienen una mezcla suficientemente equilibrada en el aborto y la eutanasia. El aborto y la eutanasia están entre el crimen y la mentira. Pero las otras leyes atentan contra la biología, atentan contra la ciencia, atentan contra el sentido común, atentan contra la reconciliación de los españoles, con el espíritu de la reforma, con el espíritu de la reconciliación. La mentira. Por eso la primera legislatura ha sido esencialmente eso. La tragedia en España es que ese frente se ha revalidado el mes de junio. En las elecciones ha pasado la reválida y eso es extraordinariamente grave. Porque cuando se revalida un proyecto tan perverso como este, evidentemente adquiere alas. Y ahora es evidente, más allá del ruido, terrible ruido, de la corrupción de Ábalos y compañía, que hará mucho ruido y vamos a ver en qué culmina, pero yo ya sé lo que sucederá la semana próxima, que se aprobará la ley de amnistía. La respuesta a todo esto será la aprobación de la ley de amnistía. La necesitan para continuar el proceso, para continuar el Frente Popular. La necesita Puigdemont y la necesita el gobierno. Y necesitan salir de esta situación de escándalo, la amnistía. La amnistía no es el punto final de este proceso. La amnistía es un punto y aparte. Cuando llegue la amnistía, que tendrá un difícil recorrido en su ejecución, a lo mejor porque el Tribunal Europeo de Justicia dice algo, pues no lo dirá todo, no esperemos que lo diga todo, no esperemos de la Unión Europea algo más que pellizcos de monja, pero no muchísimo más. Lo que es evidente es que les da igual, lo que les importa es que continúe el proceso. Y entonces lo siguiente es lo que ellos piensan es la balcanización de España, es decir, un proceso asentado en una cierta autodeterminación. No van a conseguir el derecho unilateral de cada región nacionalista a separarse del resto, no. Lo harán por aproximaciones sucesivas. Tratarán de legalizar y legitimar los referéndums. Los referéndums tratarán de ser legalizados por ellos y legitimados para que haya una ley en esa dirección. Y es evidente que ellos, a través de las mesas de diálogo, tienen que avanzar hacia la autodeterminación, porque detrás del Frente Popular está un frente nacionalista, a diferencia del de la Segunda República Española. Hay un frente nacionalista. El movimiento nacionalista es uno, no son dos, el vasco y el catalán, es uno. Y es un movimiento cultural. ETA no es una organización terrorista que mata solamente, no, es un proyecto cultural que quiere la ruptura de España y quiere la ruptura de un orden social sobre fundamentos cristianos. Lo que hay que entender es que un frente de estas características no es un tipo de gobierno, no es un proceso cultural de transformación de conciencias de los españoles. Lo han conseguido con un silencio exagerado por parte de la Iglesia, porque han cambiado todas las leyes que se deben fundamentar en la antropología cristiana. Todas las que he citado con antelación, expresión de la mentira, esencialmente son un ataque directo a la antropología cristiana, es decir, no ante la fe,
sino una concepción determinada de la persona, pero que nos caracteriza a los católicos y a los cristianos, por supuesto. Por eso, esta es la transición singular que vive España, es una transición del crimen a la mentira. Y por eso hace que la caricatura de la crisis hoy en Occidente sea España. Hoy somos la caricatura de la crisis. Todo lo que está pasando alrededor de estos acontecimientos de la corrupción confirma una anomalía. Algo está pasando singular. En España otra vez la exageración se ha apoderado de nosotros. Esa es la característica singular de nuestra transición. Una transición que nos ha llevado exageradamente a la mentira. Coincidimos con otros países occidentales en la naturaleza de la crisis, pero nuestra crisis tiene esta dimensión específica, concreta y particular. Bueno, por eso, y ya termino para que podamos dar paso luego ya al debate del coloquio posterior, pero con algunas consideraciones sobre la vida. Diré antes, para que no nadie se equivoque, el Frente Popular que nos gobierna no tiene límites, no tendrá límites, porque por su propia naturaleza no puede tener más que un límite. Lo que no puede perder es el poder. Los que creen que está a punto de irse Sánchez en una semana, en 4 días, se equivocan. A lo mejor me equivoco y ojalá me inviten a una conferencia para decir, me equivoqué. El Frente Popular es sinuoso y retorcido, porque cuando tú le das a una parte del mismo, como tienen varias partes, las partes debilitadas son sustituidas por otras partes del mismo. Lo hemos visto en Galicia. En Galicia, gracias a Dios, el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta. Pero dicho lo cual, también se ha consolidado el bloque nacionalista galego, que sin duda ya está preparado para ser la alternativa en Galicia. Por eso, al día siguiente de las elecciones, Arnaldo Otegi, el portavoz de ETA es el capitán general de la ruptura, por una razón, porque cuando hubo una transición, la única organización que se opuso a la reforma, a la transición, a la reconciliación entre españoles fue ETA. Hoy es capitán general de la ruptura, una vez que el proyecto de la ruptura ha ganado al proyecto de la reforma y de la reconciliación. Entonces, lo que es evidente es que en ese papel estelar de ETA hay que entender y comprender la dificultad que tenemos. Por eso, el Estado plurinacional fue saludado por Arnaldo Otegi al día siguiente de las elecciones gallegas diciendo: por fin Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña demuestran la existencia de un Estado plurinacional en España. Es decir, la segunda parte de la legislatura va a ser una mezcla entre la balcanización y el totalitarismo. Dos caras de una misma moneda. A medida que avance la balcanización, necesitan un Estado con menos independencia judicial, más totalitario. Y a medida que se haga más totalitario, avanzará el significado de la España plurinacional. Acordaros de lo que decía José Carlos Sotelo antes de ser asesinado, que había una España roja y una España rota. Ellos necesitan avanzar en las dos direcciones. Son dos caras de una misma moneda. Y ya termino, porque he venido a hablar de la vida, pero que también tiene su explicación. Porque en el tránsito de Occidente, la evolución del concepto de la vida, del derecho a la vida, ha sido fundamental. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Comunidad Europea, antes de la Unión Europea existió la Comunidad Europea, esencialmente hubo una Carta de Derechos Fundamentales, año 48, que definió esta nueva etapa de nuestra civilización occidental. Bueno, pues esa Carta de Derechos Fundamentales no habló de la vida, pero no porque no hubiese querido hacerlo, no. Se habían producido tantos millones de asesinatos. Unos desde el totalitarismo soviético, otros desde el totalitarismo nazi.
Hubo tantos judíos asesinados en Europa, hubo tantas aberraciones que parecía una obviedad decir en aquella Carta de Derechos Fundamentales que había que defender el derecho a la vida. Por supuesto, si había habido millones de tragedias en el asesinato y no fue necesario. Pues bien, probablemente, por no haberlo expresado de una manera fehaciente, hemos pasado de una Carta de Derechos Fundamentales, que fue esencialmente la respuesta a la guerra, a una tabla de falsos y nuevos derechos que distorsionan aquella Carta de Derechos Fundamentales. Otra vez la comodidad hace que nos inventemos nuevos derechos. El derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, el derecho a elegir el género más allá del sexo que tienes. En definitiva, es una tabla de falsos y nuevos derechos. Pues bien, la vida fue el arranque de este tránsito de Occidente. Julián Marías, que fue un extraordinario pensador, admirable filósofo, Julián Marías dijo que la mayor de las tragedias del siglo XX había sido la legalización y la legitimación del aborto, incluso más que la guerra, porque él creyó que aquello iba a ser consecuencia de un salto de una generación, de una etapa diferente en la civilización occidental. Y es evidente que lo que se ha transformado el aborto esencialmente es sobre todo en una moda dominante. Y aquel que no está en esa moda dominante, pues tiene que ser expulsado. Yo lo he vivido muy personalmente, hace exactamente 8 días. No diré el nombre de un bufete de Bruselas. Yo tengo un pequeño apartamento en Bruselas, en la etapa en la que había sido parlamentario europeo. Había un pequeño problema con algunas cuestiones de carácter administrativo. Pedí a un abogado, un despacho que me asesorara. Bueno, yo recibí una carta hace 5 días, que dice, una carta enviada a una persona que es el que lleva los temas míos en este terreno, y me dijo, este individuo hace declaraciones inflamatorias contra el aborto, contra la eutanasia y contra el LGTB, y dice sobre el fascismo. Entonces, no puede ser aceptado como cliente de nuestro despacho. Bueno, yo me he puesto en contacto, tengo la suerte de que tiene un despacho aquí, no voy a decir el nombre. Y cuando hablé con la directora del despacho me dijo, no, pero si yo quiero decir una cosa, yo coincido al 100% de sus posiciones. Sí, pero mire usted que sepa que el despacho que tienen en Bruselas me ha dicho esto. Bueno, entonces eso significa que es una moda dominante. Entonces es muy difícil defender una cuestión contraria al aborto y a la eutanasia, y por eso precisamente hay que hacerlo. Porque en una crisis de fundamentos, de valores, en plural, la primera crisis es una crisis de valor. Hay miedo, te sientes derrotado cuando tú tienes una moda dominante delante de ti. Pero hay que recordar que la esclavitud en el siglo XV o XVI era una moda dominante, sobre todo en el mundo anglosajón. Lo dominante era la esclavitud. Y un papel muy importante de muchos españoles, iniciándose por la propia reina Isabel en su testamento, cuando hacen una gran defensa de la igualdad de todos los hombres y mujeres, y con la escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, incluso el complicado Bartolomé de las Casas, que también hace un alegato siempre en defensa, aunque luego fuese utilizado por los enemigos de España. Pero es evidente que aquello era una moda dominante. Hoy, ¿quién defiende la esclavitud? Hoy nos avergonzamos de la esclavitud. Lo mismo va a suceder con el aborto. Lo que pasa es que hoy nos esclaviza. Pero en el aborto va a pasar lo mismo. Dentro de 40, 50, 70 años, unas generaciones posteriores dirán, pero ¿cómo podíais hacer ese disparate? ¿No teníais otras alternativas? ¿Teníais que asesinar a una persona en el vientre de tu madre, que es el lugar en el que más refugio debe tener una persona? Pero ¿cómo lo podíais matar? ¿Cómo podíais hacerle sufrir como se les hace sufrir a las semanas o a las 4?
no soy ningún científico, pero nos daremos cuenta que hemos hecho un disparate, que todavía continuamos. Hacer de la tragedia o del asesinato, utilicen cualquiera de los dos conceptos, un derecho. Un derecho no puede ser nunca una tragedia, ni un derecho puede ser, pues, evidentemente, un crimen. Pero lo que es evidente es que este debate se hizo por comodidad. Lo más cómodo es decirle a una persona que ha tenido un proceso de esas características, aborte usted. Lo más cómodo a una persona que va a morir es decirle, no, mire usted, hay que matarlo. La muerte natural, acompañado del cariño de los tuyos y con cuidados paliativos, por supuesto, es la muerte más digna. Pero matar a una persona no es la muerte más digna. Y en la vida, defender la persona que está en el seno de tu madre, que no forma parte de ella, no es un apéndice, no es un órgano de una persona, es una persona distinta. Cuidarle, protegerle, que tenga los derechos correspondientes, como unos títulos, como una persona que va a nacer, es lo más digno. Sin embargo, la moda dominante es que el aborto es progreso. Y yo siempre digo que en los tiempos nuevos hay que siempre discernir cosas nuevas que son buenas y cosas nuevas que son malas. El aborto no es un signo de progreso. El aborto es un signo de retroceso, de decadencia, de crisis, de falta de referencias permanentes. Y ahora ya termino diciendo lo siguiente. Es políticamente incorrecto, pero yo no tengo más que decirlo. La causa entre las causas de toda esta crisis es la pérdida de referencias permanentes. Cuando dejamos de tener referencias permanentes, entramos en crisis. Alguien dirá, esto está hablando de la fe, estoy hablando de la fe. Cuando se pierde la fe, tú pierdes referencia permanente. Hay un libro que estamos presentando, Vivir como si Dios existiera. Es decir, aunque no seas creyente, aunque no seas católico, aunque no seas cristiano, tú tienes que tener un sentido de la trascendencia de tu vida. Tú no eres como una vaca. Tú tienes que tener un sentido de la trascendencia. Tu vida tiene un sentido de trascendencia. Tienes que tener tus normas, tienes que tener tus límites, tienes que tener tu conciencia. Y eso es fundamentalmente el déficit que hoy tenemos. El déficit es una pérdida de referencias permanentes. En definitiva, por eso ha nacido esta alternativa cultural NEOS. Nosotros no estamos en la política, no queremos estar en la política. A veces admiramos a los que están en la política, sufren lo que no os podéis imaginar, porque al menos antes teníamos el rechazo de algunos, pero el reconocimiento de otros. Y algunas veces hoy estar en la política cuesta tener el reconocimiento de nadie. Pero en cualquier caso, nosotros no estamos en los partidos, por una razón, porque nosotros creemos que la crisis está en los fundamentos. Esto es una crisis de fundamentos. Es una crisis que no está en la política ni en la economía, está en la persona. Está en la persona. Nos hemos hecho cómodos, civilización de fin de semana, nos hemos olvidado de lo que es una cultura del esfuerzo, y eso es lo que nos impulsa a decir que en NEOS lo que queremos es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Y ya me he alargado demasiado. Muchísimas gracias.